La pregunta que me guió tenía que ver cómo fue vista esta ciudad de Buenos Aires, por un lado por la historiografía, que vamos a ver que sus principales exponentes comienzan a referir que hubo una etapa de la ciudad de Buenos Aires en que Buenos Aires fue una gran aldea y que después de esa gran aldea nace la ciudad moderna, es decir, la ciudad contemporánea en un punto, ¿no es cierto?, que es la que nosotros conocemos y de gran desarrollo. La pregunta, para mí también era importante entender cómo se habían visto a sí mismos en la propia época que ellos vivían, ya sea en la prensa, en la literatura, en la iconografía, cómo nos habían visto aquellos que habían venido a visitar la ciudad de Buenos Aires, los relatos de viajeros, también iconografía. ¿Qué decían los primeros registros? Esta etapa que yo trabajo tiene dos elementos espectaculares, por primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Un catastro, que es el catastro Pedro Beare, un catastro que lleva 10 años hacerlo, que durante mucho tiempo estuvo en custodia del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, y el primer censo nacional, de 1869. Así que empieza una etapa estadística, empieza una etapa en la cual ya podemos decir algo más que una apreciación respecto de la ciudad, ya tenemos elementos para tener en cuenta. Y hay otra mirada más, que era cómo quería que nos veamos. Es decir, porque esa ciudad que comienza a crecer, que comienza a tener aspectos diferenciados, comienza a tener una propaganda fuera de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en Europa, para atraer mano de obra, porque hubo toda una intención de reemplazar lo que había sido la mano de obra tradicional, ya sea de los pueblos originarios, ya sea de los esclavos porque se habían librado definitivamente con la Constitución Nacional, no en 1813 como muchas veces pensamos que la Asamblea lo había hecho. En ese momento se liberaron los hijos de los esclavos con la libertad de vientre, pero no el esclavo, es decir, que había sido bastante reciente, y en Buenos Aires eso se da en el 62, cuando se aprueba la Constitución, es decir, todavía más reciente, pero de hecho ya no había mano de obra esclava para el periodo, y la situación con la mano de obra, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios siempre había sido conflictiva desde las etapas iniciales. Sin embargo, se había logrado, mediante guías de forasteros, o lo que llamaron handbook o manuales, elementos de propaganda muy fuerte que hacían para que vengan inversores a la ciudad de Buenos Aires, porque en estos ámbitos periféricos a los países centrales había mucha mayor posibilidad de crecimiento que la que había en su propio país, si no nadie se va. Quiero decir que a lo que solía estar dicho en la historiografía y aceptado de que había habido una gran aldea y que esa gran aldea después se convirtió en ciudad moderna, comencé a contrastarla con relatos de viajeros, algunos de estos son los que están en esa época, es decir, mucho material. El Museo Mitre es una cantera al respecto, pero hay muchas colecciones, y digamos, cuando yo empecé esta investigación había que ir al repositorio, no había otra forma, no se conocía. Hoy ustedes tienen la suerte que gran parte de este material lo pueden consultar por internet, porque las casas, las imprentas de gran parte de estos relatos, como la de Ackerman y demás de Inglaterra, están editando en forma digital esta obra, entonces uno la puede consultar, bajarla en un PDF, y eso es fantástico. Y después un trabajo que llevó mucho tiempo, que fue el cruzar información, es decir, agarrar lo que decían los hermanos Mulholland en los handbooks para exportar este diccionario que se hizo de Buenos Aires de Antonio Pillado, lo que decía el catastro, lo que decía el censo, y mapearlo, ¿no? Generar situaciones de mapas con los barrios que existían en aquella época, para ir identificando y conociendo un poquito más de una situación que, por así decirlo, quedaba invisibilizado. Y esto era lo que a mí me hacía ruido. Es decir, ¿qué está pasando acá? Si de pronto, si tomamos una novela como la de Lucio López, que es la que le da el nombre de Gran Aldea, que después la historiografía la toma, es decir, Buenos Aires
presentaba una contradicción, que es lo que está en el título. Gran, porque tenía una dimensión física que había ido creciendo bastante, ya había logrado, digamos, un importante crecimiento como ciudad, pero como jerarquía no dejaba de ser una aldea. Aldea quiero significar que es menos que pueblo. Menos que pueblo. Ya me hacía ruido porque digo, más allá de lo que podamos pensar la evolución de la ciudad de Buenos Aires con los altibajos que marcábamos, fue capital del virreinato, digo, o sea, había tenido en su historia momentos realmente importantes como para pensar en una jerarquía bastante fuerte. Pero esta novela de Lucio López, que ahora vamos a ver, es una novela que pretende ser autobiográfica, que cubre justamente este periodo, las inmediaciones de la etapa de Pavón, cuando él queda huérfano, era de una familia bastante humilde, y por esta situación pasa a vivir con un tío rico en el centro de la ciudad, y entonces él va contando en esta novela los cambios en el sector dirigente a partir de una situación media fabulada, que son los casamientos de este tío Ramón con dos personas, Medea Berrotarán y Bianca Montifiori. Vemos en uno el origen español, el otro el origen italiano del apellido, y la transformación de ese patriciado que había estado en la ciudad de Buenos Aires por una nueva clase social burguesa que accede a cierta situación de poder, digamos, gracias al comercio. Sin embargo, cuando yo leía los relatos de época, en ese gran proceso de transformación, con el impacto de la revolución industrial, los ferrocarriles, barcos a vapor, el telégrafo, una cantidad de elementos, me describían a la ciudad de Buenos Aires como que recién comienza a tener, digamos, un atisbo de orden, cuando Isidoro de Sevilla decía, miren, la ciudad puede ser de cualquier manera, poco importa, es importante que sea piedra, porque esto a los visigodos los puede convencer, digamos, o impresionar frente a esta racionalidad. El espacio de la iglesia tiene que estar bien edificado y tiene que ser un símbolo para el otro que lo atraiga, de ahí la magnificencia de las iglesias, que hasta ese momento eran el principal edificio que tenía la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad tan chica como había sido, incluso en toda la etapa colonial, tenía 6, 7, 8 congregaciones religiosas, ¿no? Es decir, que era impresionante la potencia, digamos, que esto podía tener en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, y en un rótulo muy difundido, pero muy difícilmente hallable, decir, ¿por quién lo dijo? A Buenos Aires durante mucho tiempo, y todavía sigue apareciendo, se la suele denominar la París de Sudamérica. Sabemos que hubo un intento, y no solamente en Buenos Aires, de imitar en algo lo que había hecho el barón de Haussmann en París. Ese modelo se replicó incluso en Europa, ¿no? Lo hemos visto en Barcelona, es decir, ahí nace la idea del urbanismo, es decir, en Viena, donde paradójicamente en Europa toman el modelo americano para modernizar la ciudad medieval, que era muy caótica, porque tenían que dotarla de infraestructura y llevar los caños de agua, lo que fuera, desagüe y demás, por las calles tortuosas era difícil. En cambio las líneas rectas permitían un trazado realmente mucho más fácil. Es muy gracioso el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde dice, tenemos que modernizar Buenos Aires, cuando Buenos Aires nació moderna, ya en el diseño de Juan de Garay, súper moderna, porque América fue un laboratorio de experiencia urbana excepcional. Fue la única vez en el mundo que se pudieron hacer cantidad de ciudades, más de 500 ciudades, en un breve periodo, 50, 60, 70 años, primera parte de la conquista y colonización, digamos, y se fue armando un modelo americano, algo importado de Europa, pero mucho también con lo local, ¿no? Piensen que hasta ese momento teníamos dos modelos que eran los que predominaban, el platónico, la ciudad circular, ¿no? Esta cosa ideal, retomada en el Renacimiento y demás, y de pronto la ciudad que conocemos desde Aristóteles, Polipódamo de Mileto, digamos que era una situación de calles rectas, podían ser cuadrados o podían ser rectángulos, pero ya había una regularidad.
que el mismo Aristóteles decía lindo, está bueno, desde la perspectiva racional y geométrica está bueno, pero ¿sabe qué? No sirve esa ciudad, porque es altamente visible lo que pasa adentro, con lo cual es fácilmente atacada. Sin embargo, los romanos, cuando hacen el castrum romano para la conquista del mundo, de su imperio romano, usan este sistema. En el mediodía francés, es decir, también predomina este sistema, y en España comienza a predominar hasta la fundación de la ciudad de Santa Fe, que es el último bastión de los reyes católicos frente al poderío de los musulmanes, ¿no es cierto?, en Granada, en el cual comienza a haber un modelo de ciudad que respeta esta idea de la regularidad, y ya había varios urbanistas y monjes urbanistas como el Semenic que habían planteado, digamos, una ciudad mucho más regular. El asunto es que después de esta gran aldea, que la podemos hacer terminar en 1880, Buenos Aires pasa a ser la París de Sudamérica. Y ya les digo, era difícil encontrar quién lo había dicho. Aparentemente esto se debe a un español, a Blasco Ibáñez, que llega y dice, bueno, dice, esta ciudad, después también lo repite Clemenceau, bueno, varios de los viajeros que vienen aquí, está encaminada a ser una gran capital, y de ahí que merece este rótulo excepcional de París de Sudamérica, y empieza a ser una ciudad moderna. ¿Qué implica ciudad moderna? Implica que no puede contener ningún solo rasgo de la ciudad colonial. Todo lo que tenía que ver con la ciudad colonial tenía que desaparecer materialmente, y desapareció. Hoy en la ciudad de Buenos Aires ustedes quieren hacer un recorrido turístico y le dicen al viajero, le voy a mostrar la ciudad colonial, no tienen que mostrar. Es un circuito virtual, aquí estaba el fuerte, aquí estaba esto, aquí estaba... No queda prácticamente rasgo material. Casi les diría que lo único que queda de aquella época que no mostramos, porque pensamos que es común a todos, es la cuadrícula, que en el caso nuestro, no en toda Sudamericana, es perfectamente ortogonal, realmente es una cuadrícula. Algunas ciudades en América tienen esa conformación, Lima, demás, pero no muchas, tan estricta como es en la ciudad de Buenos Aires, y de la cual ni siquiera nos preguntamos mucho. ¿No? Yo hay algo que muchas veces me divierto con los alumnos en decir, ¿alguien sabe por qué el espacio construido en la ciudad de Buenos Aires se llama manzana? Es tan obvio que nunca nos preguntamos por qué. ¿De dónde toma ese nombre? ¿Por qué se denomina manzana? Primero, un ámbito que es cuadrado, es decir, que no hace referencia a la fruta en absoluto, y no tenemos idea de dónde sale. Y no nos preocupa mucho. Por eso es que tampoco mostramos la cuadrícula, ¿no es cierto?, al visitante como un elemento de larga duración de la ciudad de Buenos Aires, de los pocos que tiene, porque no tenemos muchos elementos que tengan 400 años de historia en la ciudad de Buenos Aires.